Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ahora platicaremos de un tema que seguramente les va a interesar mucho, porque esto es precisamente déjenme decirlo bien, explantación de implantes. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo Rayón? Qué gusto verte. Muy bien, Gil, muchas gracias. Como siempre, gracias por la invitación. Fíjate que qué bueno que propusiste este tema porque lo he escuchado mucho últimamente, ¿no? Sobre todo con actrices famosas, que hablan un poco acerca de todo lo que le estaban provocando los implantes, ¿no? Sobre todo en senos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Esto puede sucederle a todo mundo? O ¿por qué algunas personas sienten que como que hay cierto rechazo a los implantes? Sí, bueno, obviamente pues es un fenómeno que todos los cirujanos plásticos hemos estado observando recientemente y esto se debe un poco a la desinformación que existe en redes sociales y en medios de comunicación, de que pues a alguien se le ocurrió o a alguna paciente tuvo algún problema y dijo que empezó a tener o relacionarlo con los implantes, ¿no? Y entonces como que pues se hizo un efecto dominó donde todas las pacientes empezaron a tener un poco de miedo, ¿no? Que a veces no está tan bien justificado y documentado. Realmente no existe hasta hoy en día algún estudio serio que se haya hecho en algún país donde te diga que el implante te pudiera ocasionar alguna enfermedad grave. O sea, realmente es algo que pues no lo hemos visto. O sea, te puedo decir que, bueno, por ejemplo, si en Estados Unidos obviamente cuando ven algún riesgo a la salud, pues obviamente la FDA inmediatamente lo prohíbe. Entonces, yo creo que si ya hubieran detectado algo así con los implantes, ya se hubiera prohibido por la FDA el uso de estos implantes, ¿no? Lo mismo pasa aquí en México con Cofepris, ¿no? O sea, si hubiera una alerta mundial, porque sí se relaciona X enfermedad con el uso de implantes, pues tal. Lo que muchas pacientes confunden es en la contractura capsular, que ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, que es una especie de fibrosis que se forma alrededor del implante, ¿no? El implante, cualquier dispositivo que tú coloques por dentro del cuerpo le hace cápsula, o sea, sea una prótesis de rodilla, sea un marcapaso, sea un implante de mentón. En el caso del busto no es diferente y forman esta como cicatriz. Entonces, esto sí tiene diferentes grados, que ya lo hemos platicado, y también tiene pues indicaciones de cambiarlo cuando se tiene que cambiar. Aquí el tema es que la explantación de implantes, porque bueno, esto sí llega a ser un poco cansado, ¿no? Porque si bien no es un tema grave ni algo que ponga en riesgo tu salud, pues sí es un tema molesto, cansado y que a lo mejor tienes que estar haciendo el cambio de implantes cada vez, de vez en cuando, en cada tiempo, y eso llega a ser un poco molesto. Entonces, yo creo que entre esto, esta como psicosis que surgió de que me los quiero quitar porque no quiero morir, me va a pasar algo, y entre que algunas pacientes pues sí tienen contractura, pues se ha hecho muy demandado ahorita el tema de la explantación. El problema de la explantación es que, te voy a dar un ejemplo, imagínate, casi todas las pacientes que ya fueron mamás nos van a entender que cuando viene la lactancia y el busto crece por la lactancia y luego pasa la lactancia y ese busto regresa al tamaño, la piel que se estiró le va a generar flacidez. Ahora imagínate a alguien que trae implantes de hace 10 años, pues es prácticamente una lactancia de 10 años, ¿no? Porque ahora que le quites ese implante, pues va a haber mucho tejido sobrando. Y ese es el gran desafío de la explantación. Entonces, a la pregunta de si es fácil la explantación, no siempre, ¿no? La mayoría de las veces requiere de algún otro procedimiento para el levantamiento, ¿no? O el reposicionamiento del areola pezón o quitar ese exceso de piel que deja el usar el implante tanto tiempo, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo he visto al menos un par de actrices que han atravesado por este procedimiento y sí te das cuenta que después de la operación, pues quedan incluso hasta más, con menos Volumen. pechos que antes, ¿no? Menos volumen, exactamente, porque me imagino que después de quitarlo, pues obviamente hay que estirar y eso pues causa el efecto contrario de lo que había, ¿no? Claro, y también hay que recordar que el tener un implante, no, si a lo mejor esto era el espesor de tu glándula y tu grasa y tu tejido que tenías antes de ponerte el implante, el tener un implante que le ejerce esa presión lo va atrofiando, entonces va haciendo que ese tejido se vaya haciendo delgadito. Entonces, cuando tú quitas el implante, que es lo que te estaba dando el volumen, ahora vas a tener un tejido súper delgadito. Y lo más complejo de todo es que
al tener ese tejido tan delgadito, pues también tus arterias, ¿no? Son delgaditas. O sea, ¿qué quiere decir? Que son muy propensas a que si se doblen, deje de circular la sangre. Entonces, la gran complicación de nosotros hacer explantación con levantamiento de busto es el riesgo de necrosis que se puede presentar. ¿Por qué? Porque son tejidos muy delgaditos y que obviamente, pues con cualquier torsión que tenga ese pedículo vascular, pues puede venir una necrosis. Algunas de las pacientes que a lo mejor tienen grasa abdominal o dorsal disponible, es una buena alternativa para no dejarle el busto tan planito, ¿no? O sea, quitarle el implante, hacer el levantamiento, hacer una liposucción y hacer un poco de transferencia de esa grasa, pudiera ayudarnos, ¿no? Como a tener un poquito mejor de resultado en cuanto al volumen, ¿no? Postoperatorio. Y aquí, por ejemplo, lo que las personas viven una vez que se hace esta explantación, ¿hay algún tipo de consecuencia, digamos, hay algún tipo de padecimiento que se pueda vivir después? No, al contrario, o sea, cuando una paciente ya llega aquí desesperada, que porque los implantes, porque la contractura ya la tercera vez o la segunda vez que se tiene que hacer el cambio, pues realmente sí, o sea, entiendo y entendemos esta situación y lo único que la paciente debe ser consciente que para resolver esa contractura definitivamente hay que quitar los implantes. O sea, es la única cosa que te puedo decir, ok, ya no vas a tener ningún tema con los implantes, ya la contractura, cualquier otra cosa que tú quisieras tener, obviamente sin el implante se acaba, o sea, ya no tendrías ninguna complicación postoperatoria. Lo que tienes que pensar es en la parte estética, ¿no? Porque no es tan sencillo que estéticamente quede bien después de quitarle este volumen que ha tenido durante 8 o 10 años, ¿no? O más. Entonces, esa piel que sobra, pues se tiene que ir a algún lado y bueno, lo que tenemos que hacer es diseñar, dependiendo ahí, hay diferentes técnicas quirúrgicas para este levantamiento y diseñar la más adecuada para cada paciente para quitarle este exceso de piel, que el busto, aunque pequeño, vuelva a quedar firme y con la posición de su areola y el pezón en donde debe de ir, que es más o menos a 18 o 20 centímetros de aquí del esternón hacia el centro del tórax. Ahora, aquí algo también importante es que, bueno, estamos hablando, creo que es lo más común, ¿no? De los implantes en los senos, pero también hay en otras partes, ¿no? Hablábamos de los glúteos, hay personas que también en las pantorrillas, ¿no? O en las piernas. Y en este caso, me imagino que es lo mismo, ¿no? Esta situación de que a lo mejor se quitan los implantes, pero entonces el volumen que se quería ya no se tiene, ¿no? Y si tú Claro, estabas sí. muy contento con tu pantorrilla, pues de momento ya no la vas a tener. Sí, es correcto, es correcto. O sea, obviamente el volumen que se tenía con el implante, pues se va a perder. Y dos, bueno, a lo mejor es posible sustituirlo con grasa. Tres, el tema es siempre la flacidez de la piel, ¿no? O sea, porque si era un implante muy grande en una piel que ya a lo mejor estaba con cierto grado de flacidez, ahora al quitarle ese volumen, pues va a estar piel más flojita, más flácida y que obviamente eso va a requerir de un corte de piel para poder volver a tener esa tensión, ¿no? O esa firmeza que debería de tener la piel. Entonces, sí, no es solamente como quítame el implante y listo, ¿no? O sea, sí puede pasar, si era un implante pequeñito, la paciente lo trajo por poco tiempo, tenía poco volumen, no hubo tantas modificaciones. Pero si es una paciente que a lo mejor tenía el implante, ya tuvo bebés, y se le contracturó, tuvo algún tema y se lo quiere quitar, no es tan sencillo quitarlo y dejar vacío y luego reconstruir. Sí se puede, pero requiere, es desafiante para el cirujano porque tiene que pues cuidar esa circulación de los tejidos, ¿no? Para que no haya una necrosis y también la paciente tiene que estar bien consciente que va a hacer un volumen pequeño, ¿no? Que obviamente no va a poder volver a quedar como estaba antes de operarse, ¿no? Oye, y duda, razonable, ¿qué se hace con el implante una vez que se saca? ¿Se le regresa al paciente o a la paciente? Sí, lo que normalmente hacemos es eso, o sea, bueno, cada quien tiene sus costumbres. Yo tengo la costumbre de regresar solo a la paciente, pues para que no quede duda de que digan, a ver, el doctor se está quedando, los va a volver a esterilizar y se los pone a otras pacientes, lo cual es imposible que eso suceda. Pero bueno, si hemos escuchado de casos de médicos no certificados que han ocupado implantes de una paciente para ponérselo a otra y eso es muy grave. Entonces, para que no quede la duda,
yo siempre le doy a mis pacientes los implantes, que ya se los quitamos, se los lleva, y bueno, ya la paciente sabrá si los tira o los pone en alguna repisa o algo, ¿verdad? Oye, ahora, yo recuerdo que en alguna ocasión platicábamos, pues, de lo contrario, ¿no? Cuando alguien quiere hacer un aumento de busto y decías que hay muchas formas de asegurarte, independientemente de saber que estás en manos de un buen cirujano plástico, hay muchas formas de asegurarte de que el implante que te están poniendo está bien, ¿no? Y porque hay un número de serie y tú me mencionabas todo esto, que es importante también que la gente lo sepa. Sí, claro, justamente eso, o sea, cada paciente tiene su número de serie, tiene un registro, ¿no? Que la empresa lo registra a través de internet después de que tú se lo pones porque así activan su garantía. Entonces, ese número de serie corresponde a esa paciente. Hay algunas marcas que inclusive como que diseñaron un chip, ¿no? Para que estuviera dentro y así como el de los animales, el de los perritos, pues que se les acerca un aparatito y te dice ahí el número de serie, era más o menos eso. La verdad es que, bueno, con que tengas tu caja con el número de serie suficiente para saber que ese implante correspondía a ti, que es un implante nuevo, que no ha sido registrado por otra persona antes que tú. Entonces, sí, poner un implante reesterilizado, pues es una cosa que no se debe de hacer, ¿no? Ahora, ¿ha cambiado el material, por ejemplo, en los últimos años de lo que se hacen los implantes? Sí, fíjate que hace algunos años los implantes eran lisos, ¿no? Así fueron como se diseñaron en un principio. El tema de ese implante, el implante liso, pues precisamente al tener esa textura, el implante está girando durante todo el tiempo adentro del tejido, ¿no? Adentro del busto. Y esto es como estar estimulando más esa cicatrización y entonces más contractura se presentaba. Obviamente se empezaron a dar cuenta y de ahí viene el famoso cada 10 años me los tengo que cambiar, era justamente por estos implantes lisos. Las compañías desarrollaron implantes microtexturizados que el objetivo son dos. Uno, que no tenga tanta, o sea, que cause un poco más como de fricción y no se esté moviendo tanto el implante. Y dos, en esa microtextura textura se van adosando células del cuerpo y entonces como que más o menos van haciendo como que no sea tanto un cuerpo extraño, como si fuera un tejido propio, ¿no? Que, bueno, obviamente hicieron que estos implantes pudieran durar más tiempo, ¿no? Pero también se ha visto que no se ha podido eliminar esa contractura. Entonces, pues realmente la diferencia es esa y la otra es algunas empresas, tanto una brasileña como alemana, desarrollaron unos implantes que tienen un recubrimiento de poliuretano, que ese sí casi no se mueve y que es el que normalmente nosotros utilizamos cuando hacemos un cambio de implantes, ¿no? Y ese se supone que estadísticamente tiene menos riesgo de tener esta contractura. Hace algunos años, cuando empezó todo este tema de los implantes, a alguien dijeron, no, es que los implantes lisos no tienen problema con la enfermedad de linfoma, de células anaplásicas, no sé qué. Sí, tienen razón, digo, pero no era ese, tampoco no era que eran todos los microtexturizados, era un implante macro texturizado de una compañía y un modelo en específico. Y entonces eso hizo psicosis y algunos médicos también ni siquiera entendieron y empezaron a quitar esos implantes texturizados por otra vez redondos. Y ahora estamos viendo otra vez pacientes con contractura nuevamente. Sí, el tema hay que estar bien informado, ese es el punto. Que eso es lo más importante. Gerardo, como siempre, un gusto verte, platicar contigo y aprender de estos temas. Si queremos consultarte, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, Gil. Yo estoy en el Hospital Ángeles, en el consultorio 3420. Teléfono para citas es 22 14 12 37 22. Muchas gracias, Gerardo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, Gil, un abrazo de vuelta, que estés muy bien. Gracias. Nosotros nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde, así que ya tenemos una cita.